La Fiscalía de Chicago informó que en el caso de que sea declarado culpable no buscará la pena de muerte para Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, que llegó el 25 de julio del año pasado al aeropuerto Santa Teresa en Nuevo México con Ismael El Mayo Zambada, quien argumentó que había sido secuestrado El Mayo Zambada por Joaquín y llevado a la fuerza a los Estados Unidos. En realidad no solo la Fiscalía no buscará la pena de muerte con Joaquín, sino lo que tendría ya acordado es un convenio de culpabilidad similar al que habría llegado su hermano Ovidio, cuya audiencia en la Corte de Chicago será el 9 de julio. En 6 días, Joaquín Guzmán López será presentado ante una corte federal en Chicago, Illinois. El gobierno de Estados Unidos no solicitará la pena de muerte para el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, aunque sea declarado culpable. Esto de acuerdo con un documento presentado ante la corte. En el documento fechado el 23 de mayo, los fiscales federales no dieron explicaciones sobre la decisión ni más detalles. El Departamento de Justicia indicó que la defensa de Joaquín está negociando un posible acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, al igual que su hermano Ovidio Guzmán López, quien será presentado ante la corte el 19 de julio. Joaquín estaría negociando declararse culpable para obtener beneficios legales que le permitan entrar al programa de testigos protegidos. Ya a finales del 2024, el abogado de ambos narcotraficantes, Jeffrey Lichman, había adelantado que los hermanos Guzmán López estaban buscando un trato con el gobierno de la Unión Americana. Joaquín Guzmán López enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, participación en la dirección de las operaciones delictivas del cártel de Sinaloa, implicación en 11 laboratorios de metanfetamina en Sinaloa y traficar sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Ovidio enfrenta 5 cargos por posesión de drogas con intención de distribuirlas, conspiración para distribuir sustancias controladas, lavado de dinero, participación en una empresa criminal de manera continua y portación de armas de fuego. A diferencia de Ovidio, Joaquín Guzmán López no fue extraditado al país vecino. Llegó el 25 de julio de 2024 junto a Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, en una avioneta privada al aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. Tras este hecho, El Mayo Zambada dijo a través de una carta que fue víctima de una emboscada y engaño por su ahijado Guzmán López para ser llevado a la fuerza a Estados Unidos. En su carta, El Mayo también describió la forma en cómo fue llevado a un inmueble en Culiacán previamente, donde supuestamente se reuniría con el gobernador de Sinaloa y el exrector de la Universidad Autónoma del Estado, Héctor Melesio Cuen, con la finalidad de arreglar diferencias. Sin embargo, Melesio Cuen fue asesinado. Luego de su llegada a Estados Unidos, El Mayo fue trasladado a una prisión en Nueva York, donde permanece a la espera de su siguiente audiencia. En tanto, Ovidio y Joaquín Guzmán son los únicos del clan de los Chapitos que están detenidos en Estados Unidos. Las autoridades mantienen recompensas por los otros 2 hermanos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Y bueno, vamos a ver, el 9 de julio, le decíamos, es la siguiente audiencia de Ovidio Guzmán. Para esa fecha también tendrá que estar el convenio, se supone, el convenio de culpabilidad tanto de Ovidio como de Joaquín Guzmán López. Recordemos que la semana antepasada 17 familiares, incluyendo la esposa de Ovidio, incluyendo la mamá de Joaquín y de Ovidio, llegaron a Estados Unidos, tienen protección de las autoridades de Estados Unidos, lo cual indica que esos convenios, esos acuerdos de culpabilidad están bastante más que avanzados. ¿Qué es lo que va a suceder? Si se firman esos convenios, si se establecen esos convenios, ya no habrá juicio y ya no se divulgará lo que públicamente, por lo menos lo que digan y la colaboración que establezcan tanto Ovidio como Joaquín. Ese será un punto fundamental. Lo otro fundamental en los próximos días es también viene la audiencia de Ismael El Mayo Zambada. Habrá que ver si él llega o no a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía, en su caso de Nueva York. Y luego vendrá, que es un tema central también, el juicio de Rafael Caro Quintero, contra el que él sí
piden las autoridades de Estados Unidos nada más y nada menos que la pena de muerte. Mientras tanto, en Tamaulipas desaparecieron los 5 integrantes de un grupo musical. Fugitivo se llama este grupo, que habían sido contratados para amenizar un evento en un rancho en Reynosa. Desde hace 2 días no se sabe nada de ellos. Hace unas horas apareció su camioneta. Por supuesto, ninguno de ellos ha aparecido. Es Francisco Javier Vázquez, vocalista, Nemesio Antonio Durán, Líban Ediberto Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales. Los 5 son integrantes del grupo Fugitivo, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 25 de mayo entre las 22 y 23 horas, de acuerdo con sus fichas de búsqueda. Sus familiares perdieron contacto con los integrantes del grupo por la noche, luego de que se presentaron en riberas de Rancho Grande, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Fueron contratados para una palapa, pero al llegar vieron que era un solar baldío. Desde ese momento, dijeron sus familiares, los teléfonos celulares de los músicos fueron apagados y por ello comenzaron con la búsqueda de los 5 jóvenes. Incluso amigos y músicos bloquearon esta tarde el acceso al puente internacional FAR para solicitar el regreso de sus compañeros. La camioneta en la que viajaba el grupo fue encontrada en la colonia La Cañada, pero sin rastro de los jóvenes. El vehículo no presenta rasgos de violencia. Una calcomanía con el logotipo del grupo fue localizada en un predio abandonado. El grupo Fugitivo interpreta corridos tumbados y covers de música regional y pop. Se presentan en eventos locales de Reynosa. Pasando el puente, de Matamoros con rumbo a Valle Hermoso, se divisan los placeres y mis ríos y los cantares de los pájaros hermosos. La Fiscalía de Tamaulipas indicó que sigue en la búsqueda de los 5 integrantes. En Tamaulipas, México, varios cantantes han sido víctimas de asesinatos. 2 casos han sido relevantes, el de Valentín Elizalde y Zaida Peña. Valentín Elizalde fue asesinado en Reynosa el 25 de noviembre de 2006, luego de una presentación. Zaida Peña fue asesinada en Matamoros el 1 de diciembre de 2007. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, en este recuento de violencia que vimos en el país, en una vivienda en Irapuato aparecieron los restos de 17 personas, al tiempo que el gobierno del estado de Guanajuato, informó que respecto a los integrantes de la Guardia Nacional detenidos y acusados de participar en un esquema de robo de combustible, que estaban adscritos a otro estado y llegaron ahí a hacer estos delitos a Guanajuato. No dio mayores detalles. Siguen los trabajos en el predio ubicado en la comunidad Rancho Nuevo del Llanito, en Irapuato, Guanajuato. El pasado 23 y 24 de mayo localizaron una fosa clandestina en ese lugar con 17 cuerpos. 5 ya fueron identificados. Según los reportes, los cuerpos pertenecen a 11 hombres, 2 mujeres y 4 personas con el sexo aún por identificar. 16 de esos cuerpos están en estado de descomposición y el otro en avanzado estado de esqueletización. En ese inmueble también encontraron cuchillos, machetes, picos, palas, ropa y zapatos. La Fiscalía de Guanajuato puntualizó que este hallazgo no fue obra de la casualidad, que estuvo basado en una investigación precisa sobre casos de desaparición cometida por particulares. En medio de estos trabajos forenses, siguen las investigaciones tras la detención de 11 elementos de la Guardia Nacional. Se trata de 2 subtenientes y 8 efectivos de tropa, acusados de participar en una banda de robo de combustible. De acuerdo con los reportes, los agentes fueron sorprendidos custodiando una toma clandestina. Ocurrió en la comunidad del Espejo de Apaseo el Grande, Guanajuato, el pasado 24 de mayo. Además de los detenidos, las fuerzas federales aseguraron armas, 2 camionetas oficiales y un tractocamión conectado a la toma clandestina. El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, confirmó que los 11 elementos de la Guardia Nacional detenidos no eran de Guanajuato, sino de otra entidad federativa.
Bueno, este es uno más de los casos que hay que aclarar. Hay que aclarar también, porque se manipulan muchas estas historias, que como dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, 11 elementos que son delincuentes están cometiendo un delito, deben ser juzgados, sean o no de la Guardia Nacional. Al contrario, según los parámetros de la Secretaría de la Defensa, tienen condenas más fuertes que cualquier civil si son encontrados culpables de esos delitos. Pero 11 elementos no contaminan ni significan toda una corporación que tiene 130.000 elementos operando en todo el país. Siempre va a haber algunos malos, aquí en Estados Unidos, en Europa, siempre hay elementos malos y hay elementos que se corrompen. Lo importante es descubrirlos y lo importante es que si cometieron un delito, sean juzgados y castigados. Hablando de estos temas, desarticularon una banda delictiva que operaba en los municipios de Paraíso, Candoacán y Jalpa de Méndez, en Tabasco, derivado de labores de inteligencia y operaciones coordinadas entre fuerzas federales y del Estado. Detuvieron a 12 criminales, 6 de ellos originarios de Guatemala, en 3 operativos diferentes. Entre los detenidos está Juan Roberto N., apodado El Pitufo, y presunto líder de esta célula criminal. Les aseguraron armas largas de diversos calibres, drogas, un vehículo, equipo táctico. Están acusados por supuesto delitos contra la salud, violación de armas de fuego. Aquí lo importante de todo esto es que, como ya ha ocurrido hace muy poco en Guerrero y como ha ocurrido hace muy poco en Michoacán, comienza a haber cada vez más sicarios que vienen, o personal, gente que viene de Centroamérica, particularmente de Guatemala y de Colombia, para incorporarse a estos grupos. Ocurrió hace 15 días en Michoacán, ocurre ahora en Tabasco, sobre todo con el cártel Jalisco Nueva Generación. La lectura que se le da a esto es que ante las bajas que entre la guerra entre cárteles y la lucha que establece el Estado contra ellos, contra estas organizaciones criminales, cada vez más tienen que recurrir a personal, póngale usted todas las comillas que quiera, de otros países para poder suplir el personal, vamos a llamarlo así, que están perdiendo en México. Es un tema que hay que tomar en cuenta y es un tema más que refuerza algo que hemos dicho en muchas ocasiones. Reforzar y controlar nuestra frontera sur es una exigencia y un desafío de nuestra seguridad nacional, independientemente de lo que diga el señor Trump allá en los Estados Unidos. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y mire, por 12 días consecutivos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado bloqueando calles, avenidas, oficinas privadas, oficinas de gobierno en la Ciudad de México y también en otras ciudades del país. Y la línea parece ser dejarlos hacer lo que quieran. Pero la molestia de la ciudadanía es cada vez mayor con estos activistas provocadores que tienen sin clase a más de 1 millón de niños y cada día más están hartando a la ciudadanía. Hoy en San Antonio Abad, aquí en la Ciudad de México, las confrontaciones entre automovilistas y manifestantes estuvieron a punto de llegar a la violencia y la Secretaría de Gobernación los convocó a una nueva mesa de diálogo para el día de mañana a las 11 de la mañana. A ver si van, porque hoy la propia presidenta Sheinbaum dijo que la habían dejado plantada el 8 de mayo pasado. Así quedó este conductor, encapsulado. Ocurrió durante una de las movilizaciones de este miércoles de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en San Antonio Abad, en la Ciudad de México. No solo fue obstaculizado por integrantes de la CENTE, sino por integrantes de la Unión Vecinal del Valle de Anáhuac. El automovilista buscaba avanzar lentamente entre la marcha, pero los inconformes se molestaron, le cerraron el paso e intentaron bajarlo del coche.
Policías intervinieron rápidamente y evitaron un conflicto mayor. Finalmente, el automovilista se retiró y el contingente de la CENTE continuó su avance hacia el Zócalo. Además de este punto, integrantes de la CENTE afectaron la movilidad en otras zonas de la capital. Esta vez, sus protestas afectaron sucursales bancarias, por lo que las líneas 1 y 7 del Metrobús fueron las que reportaron mayores demoras y suspensiones del servicio, como en el tramo centro que corre sobre Paseo de la Reforma de Indios Verdes al Campo Marte. Decenas de usuarios se vieron afectados. Otro contingente de la CENTE se ubicó fuera de las oficinas centrales del ISSSTE en Buenavista. Un grupo más bloqueó ambos sentidos de las avenidas Insurgente Sur a la altura de la colonia Nápoles. Alrededor de las 3 de la tarde, los manifestantes se retiraron a su campamento en la plancha del Zócalo. Este fue el día 12 de las movilizaciones y bloqueos de la CENTE en la Ciudad de México. Esto mientras 12.484 planteles en Oaxaca siguen sin clase. En Chiapas hay 3.388 escuelas en las mismas condiciones. Otros 2.195 planteles en Zacatecas y 1.375 escuelas en Guerrero. Por su parte, la Secretaría de Gobernación convocó a la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE para continuar con el diálogo a partir del 28 de mayo a las 11 horas en el complejo de Bucareli. Indicó que será con la participación de los titulares de Segov, la SEP, el ISSSTE y la Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de México, de la Subsecretaría de Construcción de Paz y un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, hoy le comentaba que en la mañanera la presidenta Sheinbaum dijo que comentó que el 8 de mayo pasado tenía reunión con esta comisión que están convocando ahora de la coordinadora y literalmente que no fueron, que la dejaron plantada. Y mire, le voy a contar una historia para que usted lo analice. Hace muchos años yo estaba en los hechos comenzando mi carrera periodística en serio y eran los primeros días del gobierno de Carlos Salinas y me invitó a tomar un café un hombre que yo no conocía, Fernando Gutiérrez Barrios, este mítico político mexicano que en ese momento era el secretario de Gobernación. Me dio 2 horas para platicar de muchos temas. Hablamos de Fidel Castro, que él conocía muy bien, de otros personajes, y no sé cómo terminamos hablando de qué sucedía cuando un presidente convocaba a alguien para una reunión. Me dijo una frase que yo he mantenido hasta el día de hoy. Me dijo, independientemente de quién sea el presidente, independientemente de que si usted está de acuerdo o no, cuando la silla, presidente, la institución convoca, el convocado va, aunque sea para decirle que no está de acuerdo con lo que van a hablar. No se puede desairar a un presidente de la República. No se puede dejar plantada a una presidenta de la República que además ha tenido todos los gestos posibles con la coordinadora, con una coordinadora que además le está pidiendo al Estado mexicano demandas que sabe que el Estado no puede cumplir. Pero bueno, a ver qué sucede mañana, una nueva convocatoria, ahí con la Secretaría de Gobernación, el secretario de la SEP, el del ISSSTE y otros funcionarios, a ver si van, si se dignan ir y si se dignan acordar algo. Por lo pronto no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Mientras tanto se informó que el Departamento de Estado allá de los Estados Unidos, esta noticia es importantísima, pidió suspender en todos los países del mundo la expedición de visas para estudiantes o visas de intercambio académico con su país, al tiempo que también el gobierno canceló todos los acuerdos que mantenía con la Universidad de Harvard, que suman más de $100 millones al año. Tome precauciones usted porque hay muchos jóvenes, sobre todo adultos, que van a tomar un curso, que estudian en Estados Unidos, que tienen escuelas, que tienen temas de intercambio académico. Todas las visas, todas las negociaciones y entrevistas de visas para estudiantes o de intercambio académico de todos los niveles con Estados Unidos quedan a partir de hoy suspendidas hasta nuevo aviso.
Continúa la ofensiva de Donald Trump contra las universidades en Estados Unidos. Recientemente el gobierno ordenó a las embajadas y consulados pausar las citas para otorgar visas a estudiantes o visitantes de intercambio. De acuerdo con medios estadounidenses, la pausa sería mientras el gobierno desarrolla una guía para evaluar las redes sociales de los solicitantes y revisar los procesos a través de los cuales se les otorgan las visas. Medidas que podrían desalentar a los estudiantes que buscan realizar un intercambio y hacer una inversión económica. Well, I'm watching very closely what our numbers are going to be in the fall for international students because, again, I'm very worried that prospective students, when they're making that enormous financial decision about where they're going to study, that it's going to be too risky. But overall, there's 1.2 million students in the United States. Not only do foreign students bring to the campus, university, this international interaction with American citizen students that are there, but they also provide massive funding because they all pay full tuition. So tuition will go up for U.S. citizens at almost every university if we didn't have foreign students. Will 100% go up. Entre los miles de estudiantes atrapados se encuentra la princesa Isabel, futura reina de Bélgica de 23 años, quien acaba de completar su primer año en la Universidad de Harvard, pero la prohibición impuesta por Trump podría evitar la continuidad de sus estudios. A esta situación se le suma el recorte a la Universidad de Harvard. Right. So they've recently, I think the number is about $2.75 billion that they have immediately taken from Harvard, are very concerned, talking about how the revocation of that amount of funds, what that's going to do is essentially shut down some of their labs. We've talked about how universities in America are vital for all kinds of research, but particularly scientific research that leads to medical discoveries, advances in technology. Sin embargo, no es la única medida que busca imponerle a la universidad, ya que ha solicitado a las agencias federales cancelar los contratos que le quedan con Harvard, con un valor estimado de $100 millones. La misiva también ordena a las agencias que busquen proveedores alternativos para futuros servicios. La carta, publicada por primera vez por el New York Times, pide a las agencias que informen sobre las acciones o intenciones con respecto a cada contrato mencionado antes del 6 de junio. A su vez, funcionarios de la administración de Trump están presionando a las universidades como Columbia, Cornell y Northwestern y otras instituciones para que introduzcan amplios cambios en las políticas, lo que suscita la preocupación por la libertad académica, la libertad de expresión y la injerencia del gobierno. Mire, y uno puede entender que el gobierno de Estados Unidos tenga interés de que no se filtren en las universidades o en otros ámbitos personajes con posiciones extremistas, posiciones que no son compartidas por la gran mayoría de la sociedad de los Estados Unidos, antisemitas. Eso se puede entender. Lo que están haciendo es una locura. Es una locura. Por ejemplo, Harvard, el 27% de sus alumnos son extranjeros y, como decía uno de los entrevistados que tuvimos ahora, son todos los extranjeros pagan matrícula completa en Harvard, y eso es lo que permite mantener en parte a muchos estudiantes estadounidenses becados. Lo que están haciendo es romper además la interacción que tiene con extranjeros en Estados Unidos, que es de las cosas más ricas que hay en la educación superior en los Estados Unidos. Esos estudiantes se van a ir a otro lugar, se van a ir a Canadá, se van a ir a Europa, se van a ir a otros lugares donde vean que no está en riesgo ni su inversión ni su carrera. Y hoy fue otra jornada caótica en Gaza, donde al final pudieron hacer llegar a la población algunos alimentos en medio de la creciente toma de territorios por parte del ejército de Israel. Pero la jornada y el reparto de alimentos fue un verdadero caos. Las autoridades de salud palestinas confirmaron que la cifra de muertos ha superado los 54,000. Solo en las últimas 24 horas los ataques israelíes han dejado unos 80 muertos y más de 160 heridos. Es crucial señalar que estas cifras no incluyen a los hospitales en la gobernación de Gaza del Norte, inaccesibles para las autoridades sanitarias. Desde la reanudación de la campaña israelí el pasado 18 de marzo del 2025 han muerto al menos 3.901 palestinos y 11.000
88 resultaron heridos. Esto eleva el balance total desde el inicio de la escalada en octubre del 2023 a 54.056 muertos. En un desarrollo reciente, el gobierno israelí anunció este martes la apertura de 2 puntos de distribución de ayuda en Rafah, al sur de Gaza. Esta operación se realiza en estrecha coordinación con Estados Unidos y gestionada por la Fundación Humanitaria para Gaza junto a una compañía de seguridad civil americana como parte de un plan privado apoyado por Tel Aviv y Washington. Sin embargo, Naciones Unidas han manifestado no tener constancia del inicio de esta distribución. La ONU rechaza esta iniciativa israelí de control de la ayuda, argumentando que socava el principio de que la asistencia humanitaria debe distribuirse independientemente de las partes en conflicto y según las necesidades. En tanto, funcionarios israelíes han declarado que una ventaja del sistema es la posibilidad de examinar a los receptores para excluir a vinculados con Hamás. En tanto, grupos humanitarios alertan que quienes accedan a la ayuda podrían someterse a tecnología de reconocimiento facial, generando temor a que Israel utilice estos datos para rastrear y seleccionar objetivos. Los detalles exactos del sistema hasta ahora no se han hecho públicos, aunque Israel emplea ampliamente estas técnicas en Cisjordania y, según informes, también en Gaza. Bueno, lo cierto es que fue un caos absoluto en Gaza, este intento de reparto de alimentos o como se le quiera llamar, los excesos que se están cometiendo en Gaza trascienden toda lógica y trascienden, por supuesto, el derecho legítimo de Israel de hacer justicia después de los ataques que sufrió por Hamás en 2023. Pero esto ya excede cualquier límite. Ya estará con nosotros la próxima semana mi compañera Viviana Belsazo, está haciendo unos reportajes que ya le presentaremos fuera del país. Lo esperamos mañana a las 11 de la noche y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.